Hola compañeros, mi nombre es Juan Martín Mosqueda. Yo soy del grupo 20 y la materia es química. Para esta semana nos tocará hablar de los modelos atómicos. La materia, estudiada desde un principio, los griegos fueron los primeros que explicaron que todas las cosas se creaban de algo que se llamaba materia y que tenían una misma naturaleza. Entonces ellos propusieron darle el nombre de átomo. El significado de esta palabra es el que seguimos usando aún en nuestros días, es sin división. Ellos establecieron que todas las cosas se hacían de una misma materia y que hasta cierto punto, de tanto dividirse, llegabas a una parte donde ya no podía hacerse más pequeño. Ahora, posteriormente, alrededor de 1800, estamos hablando de unos 2300 años después, debemos considerar que la teoría de los griegos perduró por bastante tiempo, hasta que llegó este hombre, Dalton. Y Dalton decía que efectivamente había una composición única de cada compuesto y esta se llamaba átomo, persistía en la misma idea. Aunque hubo una diferencia muy clara. Los griegos decían que todo se hacía de la misma materia y Dalton estableció que cada materia tenía una naturaleza diferente y que dependiendo de la naturaleza de la materia, ésta se iba a agrupar con átomos de la misma naturaleza. Él en este punto no habló de cómo se unían, es decir, no estableció nada más que la suposición de que si una materia, por decir algo, era madera, pues los átomos que estaban junto a ella eran madera. Este fue el modelo de Dalton. Posteriormente llega otro científico llamado J.J. Thomson, y esto fue aproximadamente unos 100 años después de Dalton, y él decía que la materia se componía ya de dos elementos, y este decía que eran unas partículas que eran positivas y la masa de todo este átomo era positiva. Entonces aquí Thomson propone algo que por alrededor de 2400 años no se había propuesto, y era que el átomo, es decir, aquello que no se podía dividir, tenía partes más pequeñas. Aun cuando él no estableció que se podía dividir, al sugerir que tenía dos partes, podía concluirse que en algún momento su división era posible. Y esto fue lo más interesante de Thomson. Él propuso que sí había dos partes y también propuso que contenían cargas, lo cual iba a resultar muy interesante para los siguientes temas que vamos a estar viendo. Y esto fue aproximadamente en 1900. Entonces son bastantes años, estamos hablando de 2400 años y apenas habíamos llegado a conocer que sí existían dos partes más pequeñitas de un átomo. Posteriormente llega el modelo de Ernest Rutherford. Y este no tardó muchos años, él llegó aproximadamente en 1910. Este hombre, en el esfuerzo de tratar de comprobar la teoría de Thomson, que decía que había partículas negativas y partículas positivas, él hizo un experimento donde trató de establecer cuáles eran cuáles y si eran posibles. Entonces, al hacer este experimento se topa él con que el átomo tiene un núcleo. Y entonces aquí ya empezamos a ver cosas distintas porque en un principio toda la materia era única y no tenía naturaleza. Posteriormente se descubrió que había una naturaleza de la misma y después uno de ellos agregó que sí había una naturaleza, pero que había una cantidad de dos partículas distintas adentro del átomo. Y aquí Rutherford encuentra que además de haber dos partículas distintas, que hay dos áreas distintas, es decir, un núcleo y unos orbitales. Eso fue la contribución de Ernest Rutherford.
Unos años después empieza el modelo atómico de Niels Bohr, ¿sí? Y entonces Niels Bohr empieza a hablar de lo mismo que Rutherford y dice, ok, efectivamente, hay una parte excéntrica donde se encuentran unas partículas y él es el que ya les da polaridad y establece que esas partículas tienen carga eléctrica negativa, ¿sí? Cuando se suponía que había partes eléctricas, es decir, positivas y negativas, no podíamos decir cuáles eran cuáles ni dónde estaban ubicadas. Entonces, Niels Bohr establece que esas son las que gravitan alrededor, o orbitan más bien, alrededor del núcleo. Y también comprueba que hay partículas positivas en el núcleo. Bueno, todo esto es muy importante para los temas que vamos a continuar viendo. Recordemos que hasta ahorita solamente estamos hablando de la existencia de dos elementos más pequeños dentro de un átomo. Posteriormente vamos a descubrir que también hay neutrones adentro del núcleo, y ya con mucho más tiempo después y con más tecnología podemos descubrir que también los electrones se pueden dividir en partículas más pequeñas, y entonces ya nos vamos a meter en otro tipo de situaciones. Pero bueno, para efectos de lo que estamos viendo ahora, es muy importante saber que hay unas cargas eléctricas, es decir, están unidos magnéticamente por atracción de cargas opuestas, es decir, los electrones positivos se van a atraer a los protones positivos. Y entonces eso es lo que permite precisamente que se puedan intercambiar los supuestos electrones y se puedan unir al compartir un enlace. Es decir, al compartir un mismo electrón, se unen y forman sustancias diferentes, que eso es lo importante para nosotros en lo que va a ser las siguientes clases. Entonces, de manera muy sencilla, podemos concluir que el estudio de la materia nos permite entender que sí, la materia no se puede dividir llegando hasta cierto momento, pero esta materia se puede conjuntar con otra materia para obtener un compuesto con características distintas, que es a final de cuentas de lo que hablaba el hombre Thomson, que decía que hay una naturaleza de la materia. Y esta naturaleza va a ir cambiando dependiendo cómo esté estructurada su configuración. Entonces, todo eso es muy importante, debemos de verlo para que podamos seguir aprendiendo. Y esto se los dejo de mi parte y ya nos vemos la próxima semana.